Tengo en la línea a mi amigo, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Francisco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El gusto es mío, David. ¿Cómo has estado? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Bien, hay dos temas que me gustaría platicar contigo. Primero empezamos con el desagradable. ¿Qué trae A ver, Santiago Nieto en contra tuya? pues yo creo que es parte de su frustración, ¿no? Hay que recordar de dónde viene Santiago Nieto y qué es lo que ha pasado con su carrera. Pues realmente ha pasado por una situación compleja, pero de diferentes fracasos. Y esta última fue la peor. Imagínate, ya para que gente de su mismo partido lo esté denunciando ante la Fiscalía General de la República, pues hace toda la diferencia, ¿no? Y bueno, Claro. hay que recordar que pues, no fue solamente esa boda que llevó a cabo allá en Guatemala, sino que realmente lo que había detrás de todo esto es actos de corrupción donde utilizó la unidad de inteligencia financiera para extorsionar personas, pero no solo eso, fue un instrumento que utilizaron también para atacar a la oposición. Y bueno, pues esa es la realidad de las cosas. Siempre nos hemos mantenido con firmeza y determinación, apegados a derecho, y bueno, se le ha caído toda esa farsa donde él fabricó delitos, donde engañó a la sección instructora de la Cámara de Diputados, a la misma Fiscalía General de la República y al mismo presidente, David, al entregar documentos alterados y donde te repito, se les ha venido cayendo el caso y es parte de la frustración que tiene hoy en día. ¿En qué momento se encuentra, gobernador, este caso? Bueno, de entrada comentarte que como ya has de tener conocimiento, el día 1 de junio se presentó, se distribuyó ya el proyecto donde el ministro ponente, González Alcázar, le había dado la razón al Congreso del Estado en ambas controversias, en la que tiene que ver entre el Congreso del Estado y la Cámara de Diputados Federal y la del Congreso del Estado ante la Fiscalía General de la República. ¿Qué es lo que sucedió? Pues la patearon por situaciones que desconocemos, inclusive el sistema PAN, David, que lo comprende los gobernadores emanados de Acción Nacional, el coordinador de los senadores de una rementería, Jorge Romero, coordinador de diputados federales, el mismo Marco Cortés, entre otros que conforman el sistema PAN, hacen un exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde le piden que resuelvan este caso, porque es un tema que trasciende, que va más allá de Tamaulipas, es un tema que tiene que ver con la gobernabilidad de los estados, que tiene que ver Claro. con la soberanía y sobre todo con un tema que nosotros siempre hemos defendido, que es el federalismo, toda vez que por algún motivo que desconocemos, pues no lo quieren resolver. ¿Y quién gana con esto? Pues seguramente alguien de la federación está muy interesado en que esto no se resuelva y que no se genere la certeza en torno a lo que establece el artículo 111 constitucional, fracción quinta, donde le da las facultades a los congresos locales de homologar o no cuando se lleva a cabo un proceso de desafuero para un funcionario estatal, ya sea gobernador, diputado local, fiscal general de justicia del Estado, un magistrado, entre otros, David. Pues sí, o sea, pero parece que lo quieren dejar vivo para Pues, que pues, queda pues, primero la tiznada y segundo la amenaza, ¿no? Pues por supuesto, David, a ver, digo, es de todos sabido que cuando se dieron a conocer este proyecto, pues venía favorable para el Congreso del Estado de Tamaulipas, pues simplemente ratificando lo que está establecido en la misma Constitución, David. Claro. Pero sin embargo, si dejas esto sin tener certeza, pues yo lo que he mencionado y uso un término coloquial es como dejar una pistola cargada lista para ver si a alguien del gobierno federal se le antoja utilizarla pues para ir en contra de los opositores. Esa es la realidad que estamos viviendo, David. Eso es lo preocupante, gobernador. Pues por supuesto que es preocupante porque puede ser utilizada como un instrumento represor a todos aquellos que disentimos de alguna de las políticas públicas que se están llevando a cabo en su defecto, que estamos defendiendo el federalismo, la soberanía, la democracia y lo que creemos y lo que hemos luchado toda la vida, David.
¿Qué vas a hacer con Santiago Nieto? ¿Qué vas a hacer para seguirte defendiendo de estas acusaciones que, insisto, a mí me parecen falsas? Bueno, de entrada comentarte que ya se le cayó el teatrito. Acuérdate que esto corre en dos vías. Sí. Una, que tiene que ver con el tema del fuero. Pero esto va más allá del gobernador de Tamaulipas. A mí lo que me interesa es que resuelva la Corte para que no puedan utilizar este mismo instrumento contra nadie más en ninguna entidad federativa. Y por otro lado, corre también por la vía a través de los juzgados, que por cierto, una de las personas que ilegalmente involucra a Santiago Nieto, pues ya le dio un juez una suspensión definitiva y está en el colegiado y estamos convencidos, como también ya me dieron a mí una, y donde hemos demostrado que nuestra inocencia, pero sobre todo que no hay delito que se pueda probar con todas esas falsas acusaciones que presentó Santiago Nieto y que una tras otra se le ha estado cayendo. Oye, déjame llevarte, a no ser que tengas algo más que opinar de esto o compartir con el auditorio, déjame llevarte, ¿cómo estás terminando tu gobierno? ¿Cómo estás dejando Tamaulipas? Qué bueno que lo preguntas, David. Mira, yo soy de la idea que a los políticos hay que evaluarlos, calificarlos en base a sus resultados. Y hoy en día Tamaulipas es un estado muy diferente al que recibimos hace 6 años. Y pongo como tema el tema que nos preocupa y ocupa a todos los mexicanos, que tiene que ver con el tema de seguridad, David. Tú sabes que el tema de seguridad va de la mano con la confianza, con las inversiones. Bueno, hace 6 años, cuando llegué yo al gobierno, Tamaulipas ocupaba los nada honrosos 3 primeros lugares en inseguridad, delitos de alto impacto, incidencia delictiva, entre otros. Hoy, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas ocupa el lugar número 26. No solamente estamos entre los 10 estados de menor incidencia delictiva, sino que ocupamos el 6º lugar nacional, entre los estados más seguros. Y yo creo que eso es algo que... Y a ver, no aquí habría solamente... que destacarlo, perdón que te interrumpa, se usaba comúnmente decir, hace no muchos años, que era Mataulipas. Por supuesto, no, inclusive hay unos candidatos que quisieron utilizar esa frase, que por cierto ofendieron a muchos sectores productivos de nuestro estado, que dicen, espérame tantito, pues si nosotros vivimos del comercio, vivimos de la inversión, vivimos del turismo, ¿cómo quieres utilizar ese tipo de frases cuando hoy en día Tamaulipas es ejemplo nacional, no solamente en materia de seguridad, sino que también en inversión extranjera? Te doy un dato, David, que tú dominas perfectamente esto. El primer trimestre de este año, Tamaulipas rompió un récord histórico, cerca de 1,000 millones de inversión extranjera. Contamos con más de 700,000 empleos formales registrados ante el Seguro Social, rompiendo otro récord. Estamos entre los estados que más empleos está generando. Y un dato que quiero yo mencionarte a ti en particular, porque es un tema de carácter económico que tiene que ver con lo que hoy en día se platica y se habla todos los días, que tiene que ver con los pesos y con los centavos. Pues resulta que Tamaulipas es el estado que más impuestos aporta a la federación, solamente por debajo de la Ciudad de México, entendiendo esto que la Ciudad de México no es un estado, es una entidad federativa. No, y que la Ciudad de México tiene una particularidad. Como tiene oficinas corporativas fiscales de muchas empresas, claro, que recauda más la Ciudad de México. Por tener sus domicilios fiscales en la Ciudad de México. Porque los domicilios fiscales están en la Ciudad de México, sí. Y nos disputamos el primero y segundo lugar siempre con Nuevo León. 275,000 millones de pesos es lo que aporta Tamaulipas a la federación. Y cuando tú ves cuánto dinero se está distribuyendo con estos recursos que nosotros aportamos, nos damos cuenta que a Tamaulipas solamente le regresan, fíjate bien, 16 pesos de cada 100 que aportamos. Somos el estado más castigado. Y ese ha sido uno de los temas que yo puse siempre sobre la mesa, que di a conocer durante las reuniones de la Alianza Federalista, que por cierto fue siempre atacada, sí, y donde lo que yo les comentaba es que no necesariamente estábamos pidiendo recursos que le llegaran, que le regresaran al gobernador del estado en turno, pero sí que hubiera reciprocidad y que regresaran recursos que los aplicara la federación en obras de infraestructura, en mantenimiento de carreteras, en nuestros puertos, en nuestros... Sí, un sistema más justo. O sea, un sistema más justo a los esfuerzos que hace
una entidad por aumentar la recaudación. Totalmente, que existen incentivos para los estados que más estamos generando. Tan es así que si tú analizas esos 275,000 millones de pesos, pues prácticamente caben en 6 estados de la República, que de alguna manera, y lo digo con mucho respeto, David, está subsidiando a 6 estados de la República: Chiapas, Campeche, Guerrero, Oaxaca, uno que anda por ahí, Tlaxcala, uno que anda también por el Golfo de México, se llama Tabasco. Eso es lo que hoy en día aporta Tamaulipas, porque te das cuenta que esos estados pues no generan impuestos, sino que reciben el apoyo de la federación. Y por supuesto que estamos de acuerdo porque somos parte de la República y se tiene que distribuir y apoyar a muchos de esos estados. Lo que siempre hemos señalado, David, es que no ha habido equidad y no ha habido justicia presupuestal para el estado que más está aportando a la federación hoy en día. Y quiero recordarte algo, si me permite, si tienes oportunidad. Una situación de esta naturaleza sucedió en el 2001. En el 2001, un gobernador llegó a la Cámara de Diputados no a pedir, a exigir que le dieran más recursos a su estado porque era el que más aportaba. No hicieron caso, no le hicieron caso, presentó una controversia constitucional y, ¿qué crees? En ese entonces el presidente pues, tuvo que analizar ese tema porque dijo, oye, se me van a echar encima muchos gobernadores. ¿Y sabes quién le dieron más dinero? Porque había presentado una controversia constitucional. ¿Y sabes quién fue esa persona? El jefe de gobierno, el ahora presidente de México. Presentó, y lo mismo hizo en el 2007 Marcelo Ebrard. Es algo similar a lo que hoy en día hemos presentado, no para beneficio de un gobernador, David, simplemente que tiene que haber justicia presupuestal para aquellos estados que estamos aportando y que queremos seguir manteniéndonos competitivos para seguir generando riqueza, traer inversión y generar lo que hoy en día requiere este país, que son más empleos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, gobernador. Te mando un abrazo con cariño y admiración. Que te vaya muy bien. Gracias, David. Un abrazo y un saludo a todo tu auditorio. Gracias, buenas noches. Buenas noches.